Bueno, primero de todo, muchísimas gracias por venir. El clima nos estaba ayudando, así que muchas gracias. Bueno, mi nombre es Valentín, soy parte del grupo organizador del Happy Hour Científico, un proyecto de divulgación científica que comenzó por allá por los 2018 y es promovido por el Centro de Investigación del Bosque Atlántico, el CEIBA, que es una ONG creada acá en Iguazú hace 20 años ya, más o menos, y que, bueno, busca promover proyectos de conservación, ecología y desarrollo sustentable en el bosque atlántico, y actualmente también en otras ecorregiones del país. Y bueno, eso, y antes de comenzar le hago un anuncio para que no salgan huyendo, que va a haber un sorteo al final para ayudar a este espacio que ya nos viene alojando con este evento estos encuentros hace bastante tiempo, así que está bueno contribuir. Se van a estar sorteando 5 cositas, sale 2.000 pesos cada ticket. Así que bueno, nada más, así que los dejo bueno ahora con Kenia, que los va a estar guiando en este encuentro. Y bueno, muchas gracias de nuevo. Bueno, ¿se escucha así? Bueno, hola, buenas noches. ¿Cómo están? Gracias por estar nuevamente acompañándonos en el segundo encuentro del Happy Hour Científico Iguazú, que, bueno, Valentín ya hizo la introducción. La idea es comunicar y divulgar la ciencia que se hace acá en Iguazú y en la región, para crear estos espacios distendidos para hablar de ciencia con ustedes y con nuestra comunidad. Porque, bueno, en nuestra ciudad se produce bastante ciencia hace varios años, pero la idea también, otro de los objetivos del Happy Hour, no es solamente contar qué temas se investigan aquí en la ciudad y en la región, sino quiénes los llevan adelante, por qué los llevan adelante, por qué eligieron hacer ciencia, cómo y con quiénes trabajan. Se dice mucho que los científicos y científicas trabajan solos, en laboratorios, encerrados y no hablan con nadie, cosa que no es mentira, que no es así. Y trabajan no solamente con colegas, sino con la comunidad, con otras instituciones y organizaciones que acompañan y desarrollan trabajo en conjunto. Así que bueno, gracias nuevamente por estar acá. Yo les di la bienvenida como nuevamente, pero ¿hay alguien que viene por primera vez? Bueno, digamos bienvenidos, gracias, buenísimo. Así que bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? El protagonista del proyecto de hoy, del encuentro de hoy, es el proyecto CAI, que es un proyecto pionero en nuestra ciudad en investigación científica. Tiene más de 35 años de trayectoria. Es un proyecto que se dedica a investigar el comportamiento de los monos caí en el Parque Nacional Iguazú. Igual ellos nos van a contar de qué se trata bien, la importancia que tiene también el trabajo sostenido de un proyecto y que se continúa en el tiempo, cómo trabajan en conjunto, la importancia que tiene trabajar en conjunto. Y bueno, sin más, primero una salvedad. Es importante, que si bien es muy obvio, contar más de 35 años en un poco más de media hora es muy difícil. Así que va a ser un recorrido general que hagamos. Y al final, como siempre en todos los encuentros, tenemos un espacio de preguntas, de dudas, de consultas para que le hagan a nuestros invitados. Y primero, bueno, a lo que vinieron. Primero, Fermino, Mario y Yamila, muchas gracias por la invitación y por acompañarnos hoy. Y como hacemos normalmente en todos los encuentros, voy a hacer una pequeña presentación de cada uno de ellos. Bueno, Mario Di Vitetti es investigador superior del CONICET, es licenciado en Biología en la Universidad Nacional de La Plata y es doctor en Ecología y Evolución por la Universidad Estatal de Nueva York. Es profesor asociado de la Facultad de Ciencias Forestales de nuestra Universidad Nacional de Misiones. Desde hace más de 3 décadas desarrolla investigaciones sobre ecología, comportamiento y conservación de mamíferos, con especial interés en primates y mamíferos grandes del bosque atlántico y de otras regiones del país. También a lo largo de su trayectoria dirigió 12 tesis de grado, de los cuales varias son de varios integrantes del proyecto CAI, que pienso que están varios por acá. También dirigió varios proyectos de investigación, acompañando la formación de estudiantes, becarios y nuevos investigadores. Es autor de una extensa producción científica, tiene más de 100 publicaciones en revistas internacionales,
30 capítulos de libros y numerosos artículos de divulgación, informes técnicos y presentaciones en congresos nacionales e internacionales. También eres uno de los impulsores del proyecto CAI hace más de 35 años y soy el coordinador del proyecto. También es integrante del proyecto Yaguareté, otro de los proyectos emblemáticos y de gran trayectoria que tenemos en nuestra ciudad. Y además de su trabajo como investigador y docente, Mario contribuyó a la creación y consolidación de instituciones científicas de nuestra región. Fue uno de los impulsores y creadores del Instituto de Biología Subtropical, el IBS. Fue su primer presidente en el periodo, primer director, perdón, en el periodo 2013 y 2018, y es uno de los socios fundadores del CEIBA, de nuestra asociación, y fue su primer presidente también. Así que bueno, gracias Mario. Yamila. Yamila es bióloga y actualmente desarrolla su investigación doctoral en el marco del proyecto CAI, en Ciencias Biológicas. Ella estudia el comportamiento del mono caí negro en el Parque Nacional Iguazú, buscando comprender cómo la presencia de depredadores y las características del bosque influyen en la vida de estos primates. Su doctorado se marca en la Universidad Nacional de Córdoba y además de su investigación, ella participó en proyectos sobre primates en distintas regiones de nuestro país, presentó trabajos en congresos científicos nacionales e internacionales y forma parte del Semillero de Primatología Argentina, un espacio que promueve la formación e intercambio entre jóvenes investigadores. Es la integrante más nueva del proyecto que ahí nos vas a contar un poco. También sobre eso te voy a preguntar. Fermino Silva. Su nombre es Vera Yunú, perdón la pronunciación, como me enseñarás bien después, es de nacionalidad aborigen, es guaraní, e integra el proyecto CAI hace más de 30 años. Él conoce, y me animo a decir casi a la perfección, el 95% del trabajo de campo. Las sendas que recorren y recorrió siempre el proyecto las creó él. Y bueno, y no solamente colabora con el proyecto CAI, sino con otros proyectos que también nos va a seguir contando sobre esto. Bueno, para empezar, otra vez gracias. Y lo primero que les quiero preguntar es, Mario, Yamila, ¿por qué eligieron dedicarse a la biología? Y Fermina, ¿por qué? ¿Cómo conociste este proyecto? Conteste quien quiere primero, acá no es un examen, nada. Bueno, en mi caso, en realidad, yo cuando llegué al último año de la secundaria no sabía en realidad muy bien qué estudiar, pero porque biología, al menos, bueno, en Jujuy, de donde soy yo, en ese tiempo como que no se hablaba demasiado de esa carrera, entonces sí estaba como un poco perdida. Pero toda mi primaria, toda mi vida en general, me gustó mucho la naturaleza, los animales. Con mi papá sobre todo, yo creo que él como indirectamente plantó como ese gusto de a poco en mí. Veíamos como mucho los documentales de Animal Planet, de esas cosas, creo que la mayoría de los que estudiamos biología empezamos así. Con mi familia íbamos mucho al campo, casi todos los fines de semana, si el día estaba lindo. Entonces, siempre con él, sobre todo, nos metíamos como a recorrer, a buscar insectos, plantas, flores, coleccionábamos a veces cositas. Y yo creo que eso de a poco fue despertando ese gusto en mí, digamos, solo que no conocía como esa carrera, había pensado en su momento en veterinaria, pero no me terminaba como de convencer. Y en mi mente, aparte, trabajaba mucho más como con animales domésticos y no era como lo que yo quería. Y bueno, fue en realidad como un momento de crisis de no saber cómo qué iba a hacer. Hice un taller de estos que dan por ahí en algunos colegios como de orientación vocacional y ahí me salió como mucho más alta en el gráfico, digamos, lo que refería a ciencias naturales. Y quien nos hizo el test nos juntó a quienes teníamos más alta esta columnita y nos comentó como las posibilidades. Y ahí salió biología y con otros compañeros quedamos como enamorados de la idea y hablábamos todo el tiempo de eso. Y bueno, yo quedé ahí básicamente. Bueno, mi historia por ahí no es tan distinta en el sentido de que de chico tenía mucha pasión por los animales en particular, pero por la naturaleza, me gustaban las plantas. No tenía tanto contacto, como llaman, con la naturaleza. Vivía en un ambiente más citadino, pero cuando podía
un charco, no sé, una zanja, a buscar pescaditos, bichitos. Y también, como Yami, pensé que iba a estudiar veterinaria, por lo menos de chiquito no sabía que existía la carrera de biología y que uno podía dedicarse a eso, ¿no? A mí yo soy más viejo, entonces, en esa época también no existía como profesión. Los documentales de naturaleza también me alimentaron. Me acuerdo venir los sábados a la noche, fiestas de 15 ya en la adolescencia, ¿no? Y prender el televisor a las 8 de la mañana, que estaba Francisco Erice, tenía un programa de documentales de fauna los domingos a las 8 de la mañana. Para que lo vean todo. Todo lo que vean. Y ahí, bueno, cuando yo tenía que decidir qué carrera, me di cuenta que me gustaban las ciencias. Me gustaban hacer preguntas y estaba indeciso. Me gustaba el universo, me gustaba pensé estudiar astronomía, pero la pasión por los animales ganó y bueno. Aparte yo vivía en La Plata, en el Museo de Ciencias Naturales, de chiquito me llevaban y tenía esa fascinación por todos esos monstruos, esos bichos grandes que veía. No, yo voy a estudiar animales, zoología. Trataron de convencerme de que no, mis viejos sobre todo, pero bueno, ya estamos. Fermino, ¿cómo conociste el proyecto? ¿Cómo integraste? Bueno, primeramente agradezco mucho a todos. Digo mi nombre. Soy Vera Chonú, en mi lengua original. Vengo de la comunidad aborigen. Y bueno, primero, cuando empecé con este proyecto, estaba Charlie, el director del proyecto. Y bueno, tenía un tío que trabajaba como voluntario de parques nacionales. Se ve que un día se fue a limpiar en el parque y vio Charlie, el director, y tuvo conversaciones con mi tío. Y justamente en ese momento necesitaba subir la plataforma, porque teníamos que subir la plataforma porque va arriba la roldana y mi tío sabía que me gustaba trepar por algo. Entonces me decía, el director se ve que le dijo necesitaba que subiera la roldana arriba. Entonces un día me dijo, hay un señor que quiere que vos subas en el árbol, yo sé que vos sabes subir al árbol. Entonces le dije, bueno, un día me fui al CIES y estaba Charlie, el director del proyecto. Y cuando llegué, salió Charlie y me dice, yo soy Charlie. Y le saludé y bueno, vos sos Fermino, me dice, sí. Y me dice que necesitaba subir por árbol, llevar la plataforma para sujetarlo allá arriba. Y bueno, le dije que sí. Y fuimos al campo, me mostró un lugar donde tenía que poner. Y bueno, salió todo bien eso. Y de ahí fui ganando confianza a él mismo. Y, bueno, hasta que un día me dijo que siguiera limpiando la senda, y de ahí va subiendo conocimiento de los animales y entonces acá No paraste más. No. Bueno, Mario, esta pregunta es puntualmente también para vos. Para hablar sobre los orígenes del proyecto, ¿cómo, por qué Iguazú? ¿Cómo fue que empezaron con el proyecto CAI? Bueno, no sé por qué me preguntás a mí, no a Yamil.
Me dijo que te pregunte a vos porque no se animaba, por eso. No, bueno, el proyecto es difícil establecer un origen muy puntual, porque como en todas las cosas, todas las obras, empresas humanas, siempre hay antecedentes, ¿no? El que empezó y aseguró la continuidad del proyecto a largo plazo fue Charlie Johnson. Charlie era en ese entonces profesor en la Universidad Estatal de Nueva York, en Stony Brook. Era ya un primatólogo y ecólogo reconocido mundialmente por los estudios que había hecho en Perú. Y él tenía un proyecto financiado por NSF, que es la Comisión Nacional de Ciencia de Estados Unidos, donde planteaba comparar la ecología de los monos en el sitio donde él había trabajado, en Manu, en Perú, con un sitio donde la distribución de recursos fuera bien distinta y la presión de depredadores, la cantidad de depredadores que depredan los monos fuese distinta, para poner a prueba teorías sobre el origen de la sociabilidad de los primates, ¿no? Entonces ya a fines de los 80, principios de los 90, Charlie se puso en contacto con primatólogos para conocer a ver qué sitios podía elegir donde podía estudiar la misma especie, que en ese momento se consideraba la misma, ahora son dos especies distintas, pero son muy parecidas en su ecología. Y en un congreso internacional de primatología en Brasil, lo conoció Alejandro Brown. Y Alejandro fue el primero que en realidad hizo estudios de primatología en el Parque Iguazú, porque él había estado unos años antes haciendo un estudio comparativo de la dieta del caín en Iguazú y en el lugar donde había hecho su tesis doctoral, que fue en el Parque Nacional del Rey, en Salta. No sé si las fotos, porque así, el que está a la izquierda es Alejandro Brown, el que está a la derecha es Guillermo Placci. Yo había estado trabajando con Guillermo Placci. Alejandro era director de la tesis doctoral de Alejandro en Guaycolec, estudiando monos carayá y monos liquiná. Esa es una de las fotos de uno de los viajes de campaña ahí en Formosa. Fíjense que mi hijo que soy se da cuenta por el vehículo que usaba. Ah, bueno. Salvando el Bueno, ego. entonces Alejandro lo conoció a Charlie y le dijo, mirá, el lugar ideal es el Parque Iguazú. Hay una estación biológica, hay acceso por camino, hay electricidad, un montón de cosas que no existen en la mayoría de los sitios de campo. Entonces Charlie arregló con Alejandro empezar conjuntamente este proyecto, una colaboración en el Parque Iguazú. Y Alejandro nos invitó a Guillermo y a mí a integrar el equipo de asistentes de campo en ese momento. Y fue así que el 1 de enero, si querés poner la otra, esta foto no se ve muy bien, pero es de un asado en enero de 1991, donde está todo el primer equipo del proyecto CAI. Bueno, de izquierda a derecha están Adrián Treves, que después terminó haciendo su doctorado en Harvard con Graham, Inés Horowitz, que también estudió en Stony Brook, con John Fliegel, Guillermo, arriba de Inés, yo, Charlie, con Peter, su nene el más grande, Rosalind Johnson, que estaba haciendo una maestría en Yale y Charlie la invitó para que haga su trabajo de maestría acá en Iguazú, Alejandro y Sandra Arditi, que es la esposa de Guillermo y que también estaba haciendo su doctorado con primates en Guaycolec. Ese es un poco el origen. Después se fue sumando un montón de gente. Adrián estuvo poco tiempo, vino Sandra Cheriak, bueno, después vino Daniela, que anda por ahí, en el segundo año. Y bueno,
La historia es muy larga como para contar detalles, ¿no? Por eso Pero decíamos al pasaron principio. muchas personas por el proyecto. Mucha gente se formó en el proyecto, fue un proyecto multiplicador en ese sentido. Generó muchas capacidades. Capacidades también a parques, puso al CIES, a la Estación Biológica, en el mapa de las estaciones biológicas del mundo, porque salieron muchas publicaciones. Pasaron también muchos primatólogos. Estuvo Sokovinsky, una primatóloga también americana muy reconocida. Se formó mucha gente que hoy en día son primatólogos, biólogos que andan por el mundo, en Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos, incluso en Australia, creo que Ben andaba por Australia. Y bueno, si quieren después podemos charlar de historias, anécdotas. Creo que para empezar... Para entrar en calor, bueno, eso también que mencionabas recién y que después te voy a preguntar y les voy a preguntar un poquito más es sobre la importancia del trabajo sostenido, más allá de las anécdotas, de por qué es importante que un proyecto se continúe en el tiempo. Eso. ¿Vos cómo te sumaste? ¿Cómo conociste el proyecto CAI? En realidad surgió un poco de suerte, creo. Yo ya estaba terminando la carrera y yo estudié biología en Córdoba. Allá creo que algo que pasa mucho, no sé si en otras universidades, es que por ahí la mayoría de los chicos termina quedándose, si decide postularse, por ejemplo, a un doctorado o algo así, en esa universidad. O sea, como por ejemplo hace su tesina en alguno de los laboratorios o alguna ayudantía de investigación y va quedando en esos grupos. Y yo estaba ya haciendo también mi tesina, me gustaba mucho el tema, yo trabajé ahí con puma, con otra especie nada que ver, pero algo adentro mío, como a mí siempre me habían gustado mucho más los primates, o sea, los mamíferos en general, pero dentro de esos primates, y como ahí nadie trabaja con primates, porque bueno, no está dentro de su rango de distribución natural, digamos, no llegan hasta allá, no hay nadie que trabaje con eso, y no se me había dado la oportunidad, digamos, que yo ya sentía que ya estaba terminando, no podía como quedarme, creo, como con la duda, y ahí empecé como a contactar por mail a varias personas como de Aprima, a mandar mails por todos lados, y justo nadie casi estaba de campaña, y me iba como pasando de un investigador a otro, como preguntarle a tal, preguntarle al otro, y ahí llegué a una investigadora, Meki, que trabaja con carayas en realidad en Chaco. Estuve de voluntaria suya un tiempo, y esto fue como muy pegadito después de la pandemia, entonces varios proyectos también habían quedado en pausa por esto. Y bueno, después ella me comentó de una investigadora que venía, que quería reactivar su proyecto en el parque, que bueno, ¿quién es ahora? Mi directora que está por ahí, Clara. Y me dijo, Clara, necesita gente, justamente para su equipo de voluntarios, digamos. Me dijo, yo te puedo recomendar. Y le dije como, sí, o sea, me encanta la idea. Y bueno, ahí vine para acá, estuve un par de meses y me encantó. O sea, ya me había gustado el tema de primates cuando fui con los carayá, pero siento que los caí, me gustaron mucho más. Es mucho más cansador trabajar con ellos, se mueven todo el tiempo, están re locos. Pero, no sé, siento que también ves ves un montón de cosas y es como re divertido, digamos, trabajar con ellos para mí. Juegan un montón, se pelean, saltan de acá para allá, como no se quedan quietos ni un segundo, digamos, son como pequeños diablitos para mí, pero lo hacen como muy entretenido, digamos, como súper interesante ver todo el tipo de comportamientos que tienen. Así que bueno. Bueno, ya de alguna forma empezamos a hablar del trabajo de campo en sí y vamos a seguir con eso. Fermino, ¿qué haces? ¿Cuáles son tus tareas dentro del proyecto estando en campo? Bueno, ahora en este momento trabajo, estoy saliendo del campo con los chicos, por ahí están Diego. Están varios acá. Sí, varios. Ahora estoy siguiendo los individuos, especialmente a los que sacan
los datos. Ellos sacan los datos y muchas veces tengo que buscar a algún individuo y mostrarle dónde están. Y los generales son los comportamientos de los chiquitos, cómo se relacionan entre ellos. Y a través de eso voy viendo todo lo que ellos hacen, que cuando escuchan depredadores, cómo hacen alarma y también de todo un poco de alarma, de los chiquitos, de los grandes. Y esa es mi tarea de hacer. O sea, seguirlos de alguna forma, Sí, estar ahí acompañando, sacando fotos, me imagino también. Bueno, me mandaste varias fotos que vamos a ver. Me mandaste vos también, así que vamos a ir fotos. Mario, Yamila. Mencionó también recién Fermino el comportamiento. Y yo sé que es muy importante el estudio del comportamiento, que es básicamente el objetivo del proyecto. ¿Por qué? ¿Cómo es el comportamiento de los grupos? Un poquito como para que nos cuenten cómo se mueven, por qué es importante estudiarlo, cómo es ese trabajo. Bueno, es difícil. Como decía Yami, son animales muy complejos, ¿no? Y es lindo estudiarlos porque los primates, bueno, casi todos los primates sudamericanos, salvo una especie, son diurnos. Los caí en particular tienen una dieta que es, en términos generales, similar a la de los humanos, son omnívoros. Y entonces la forma en que se mueven y buscan sus recursos, cuando te pones a mirar la selva, tratando de ponerte en sus necesidades, en su vida, no es muy distinto de la forma en que vos entendés la percepción de la selva. Entonces aprendés un montón siguiendo a los animales y mirándolos, observándolos. Y los estudios que hicimos son muy diversos. Porque hicimos originalmente estudios de cómo se movían, dieta. Charlie estuvo muchos años muy interesado en cuestiones de ecología cognitiva, es decir, cómo utilizan la memoria y qué reglas siguen para decidir cómo se mueven en función de la distribución de los recursos. Tienen mapas mentales y una memoria increíble de dónde están los recursos. Entonces hacemos experimentos con plataformas. Eso fue un poco también el resultado Fermino de por qué Charlie lo convocó. O sea, tenemos la oportunidad acá en Iguazú, como es una región subtropical, y hay una época de invierno donde hay pocos recursos, que los monos pasan hambre, entre comillas, pero sí, se nota que pierden peso. Entonces uno puede usar plataformas de alimentación y manipular la distribución de sus principales fuentes de alimento y conocer cómo organizan sus rutas. Eso fue un tema que Charlie ha publicado mucho y trabajado mucho. Pero los estudios que hicimos y las cuestiones en las que trabajamos fueron muy diversas, desde ecología de movimientos, cuestiones de comportamiento social, cómo se relacionan entre ellos a través del acicalamiento, de las agresiones, cómo se relacionan con los grupos vecinos. Por ejemplo, Clara trabajó mucho en esa temática. Todo tipo de aspectos dentro de la ecología y el comportamiento social. Y lo que es muy interesante también es que con un componente experimental, que Charlie venía con ese perfil, también es muy interesante, porque la mayoría de los estudios primatológicos dentro del campo de la biología o de la antropología biológica eran estudios observacionales. O sea, vos ibas al campo con una libreta, tomabas nota de lo que hacían, cada 5 minutos un registro, hacías registros continuos sobre un animal que vos elegías, cuántos ítems alimenticios se llevaba a la boca. Entonces después estimaba la energía que tenía ese bichito o ese fruto y podía
podías saber cuánta energía consumían por hora en árboles de tal tamaño. Medíamos de todo, ¿viste? Para tener ese tipo de... Pero lo que hizo Charlie fue decir, bueno, hagamos experimentos. Y la lógica de un experimento a campo, con todas las dificultades que tiene, no es distinta de la de un experimento de laboratorio. Entonces vos estás controlando situaciones y los resultados son mucho más robustos que una interpretación, por más que vos tenés una hipótesis, una idea de lo que esperás, no es lo mismo un estudio observacional que un estudio experimental. Así hicimos un montón de experimentos. Y después pasó gente que estudió cuestiones de enfermedades, parasitología, no sé, casi lo que se te imagina. Lo que te imagino. Yamila. Paso. Vamos a seguir igual. Yamila, ¿qué estás estudiando vos puntualmente con tu doctorado y con el proyecto? Yo estudio algo que se denomina, para nombrarlo muy cortito, paisaje de miedo, que sería en sí la percepción del riesgo por parte de un animal, digamos. O sea, perdón que te Sí. interrumpa, pero cuando tiene que decidir ir por algún lugar o qué recurso ver, justamente qué tengo en este lugar, si me conviene ir o no. Sería esa. Más o menos va por ese lado. O sea, porque por un lado tenés el riesgo real de los predadores de cuando están en ese lugar. Pero, por ejemplo, el tipo de predadores que tienen ellos, que son algunas especies de águilas y felinos, son como predadores al acecho. Entonces, por ahí se puede como predecir, o los monos pueden llegar como a predecir mucho por dónde se mueven, digamos. Y con eso hay como ciertos sitios que nosotros creemos que pueden llegar a ser percibidos como de mayor riesgo. Y en base a eso, como explicaba Mario hace un ratito, ellos tienen muy buena memoria y son capaces de crear como mapas ambientales. Ya lo vieron, por ejemplo, con las cuestiones relacionadas al alimento. Van recordando dónde hay fruta, cuánta, si está madura. Entonces, creemos que justamente también serían capaces de recordar, digamos, qué lugares son percibidos por ellos como seguros o inseguros. Nada, en un momento con los chicos lo charlábamos y había surgido como algo capaz fácil de interpretar como para nosotros, decir, bueno, una calle como muy iluminada y otra donde tenés que pasar como por un callejoncito oscuro, te va a dar un poco de seguridad, digamos. Y en base como a ese mapa ambiental de percepción de riesgo, lo que quiero ver es cómo utilizan ese espacio, digamos. Cómo es el uso horizontal por un lado, pero vertical también al ser una especie arborícola. Cuando hablas de vertical o horizontal, ¿a qué te referís? Horizontal, por ejemplo, es como viéndolo desde arriba, como las hectáreas, por ejemplo, del área de acción de un grupo, bueno, cómo utilizan ese lugar de, si este lugar es más riesgoso, capaz lo visito menos, o lo visito en ciertas horas del día que son más seguras, en pleno mediodía, por ejemplo, o lo utilizo solo para ir a comer, pero no voy a descansar ahí o hacer actividades donde estén como más vulnerables. Y vertical sería como, bueno, puede ser que de todas maneras sigan visitando regularmente esos sitios, pero hagan un ajuste como si es un lugar riesgoso en cuanto a felinos, que andan como más por el suelo, bueno, utilizar los estratos más altos, andar más por las copas, mover esos dos ajustes, como horizontal por un lado y vertical por el otro, digamos. Y este mapa la idea es armarlo con alarmas que tienen ellos, que también viene, esto también facilita mucho el hecho de que los hayan estudiado tanto anteriormente. Una de las cosas que se estudió es como todas las vocalizaciones que tienen más de 30 distintas. Nosotros utilizamos solamente para esto las alarmas de predadores, que las tienen separadas, hacen una específica para predadores aéreos y otra para predadores terrestres. La tenía ahí, voy a ver si es fácil mostrarlo. Ahora probamos. Bueno, y básicamente eso, porque con otros animales por ahí es difícil como darte cuenta de cuando ellos perciben el riesgo. En este tipo de primates tenemos esa facilidad, digamos, de que es mediante estas alarmas.
Vos, Fermino, justo que nombraste las vocalizaciones y vos también hablaste de las vocalizaciones y de los tonos de alarma principalmente. ¿Vos, fue muy difícil aprenderlos? Como vos que estás bien en el campo, pero a esta altura ya los distinguís, pero es muy difícil, fue muy difícil aprenderlos, reconocerlos. Bueno, al principio sí, pero yo tenía, o sea, interés de los animales ya tenía conocimiento al entrar, digamos, pero no así como, por ejemplo, para identificar, para saber y escuchar cómo es la vocalización que ellos hacen. Es un poco difícil, hay que estar muy atento para escuchar a qué depredadores están haciendo alarma, porque hay muchos sonidos que ellos hacen, son distintos, digamos. Ellos hacen sonidos, o sea, digamos, como hace vocalizaciones de contacto, para saber, digamos, ellos, para saber cada individuo que están por ahí a ponerle 1 metro de cada uno entre sí, cuando van moviéndose. Pero entre el medio de eso también hay algunos individuos que va un poco abajo y ellos pueden ver, por ejemplo, si hay serpientes. No es lo mismo que ellos hacen alarma, por ejemplo, por un serpiente a un gato, por ejemplo. No es lo mismo. Entonces hay que saber escuchar cómo ellos hacen. Por ejemplo, en mi caso, yo puedo escuchar cuando hace una alarma por un serpiente. Una vez estábamos saliendo con Yami y Yami estaba haciendo unos vocales a un individuo, y un individuo que estaba un poquito más atrás hizo una alarma. Yo le dije a Yami, seguramente está por acá algo de serpiente. Y estaba serpiente ahí, y mientras ella hacía vocal. Entonces, yo más que nada siempre estoy con los chicos para escuchar, para alertar, digamos. Siempre ellos hacen alarma cuando ven el patrón de serpiente. Y ahí interrumpo 2 segundos para decir que, nada, Fer nos ayudó un montón, porque justamente él también incluso estuvo en proyectos anteriores donde trabajaban con las vocalizaciones, las aprendió muy bien. Yo cuando me incorporé al equipo me sirvió un montón que él me ayudaba mucho a reconocerlas al principio, como bueno, esta está el alarma, esta está el otra, y fuimos así aprendiendo, y cada vez que se incorporan como nuevos asistentes de campo lo mismo. Y bueno, y lo que decía él de, por ahí hacen la alarma y está bueno saber a qué le están haciendo. Entonces, como bueno, a ver, veamos a qué le están haciendo, y Fer siempre es el primero en encontrarlo, tiene una vista, yo no sé cómo hace, pero encuentra rapidísimo. Así que no, sí, nos ayuda un montón todos los días en campo. Y bueno, son más de 30 años. Y tiene alarma para decir, uy, vienen los chicos del proyecto Caí otra vez. Acordémonos, porque ya otra vez ya nos sigue mucho. Bueno, mencionaron los tres mucho sobre, que también me interesa conocer, sobre conocer puntualmente a los individuos. O sea, cada uno de los individuos, de los grupos. Sé que tienen personalidad propia, los reconocen, llegan a reconocerlos por eso. ¿Por qué es tan importante conocer a cada uno? ¿En qué ayuda? ¿En qué los ayuda? En un montón, me imagino, es una pregunta bastante... Pero, ¿por qué es tan importante conocer a cada individuo? El que quiera. Bueno, en principio la respuesta es muy simple, porque vos querés tomar muestras de individuos de un grupo, entonces tenés que saber, no querés estudiar un individuo, querés estudiar el comportamiento promedio de los individuos, entonces tenés que individualizarlos para usar a cada individuo como réplica en un sentido experimental, científico, ¿no? Entonces es importante que sepas de qué individuo estás tomando muestras. Después, es importante a veces conocer cómo
cómo difiere el comportamiento entre hembras, machos, juveniles, adultos, para establecer jerarquías de dominancia, conocer cómo interactúan, por ejemplo, con el macho alfa, con la hembra alfa. Son cosas que, si no los individualizás, no podés estudiar ese tipo de cosas que son tan importantes. Y hay mucha gente, muchos biólogos, que están estudiando las personalidades de los individuos, de distintas especies, ¿no? Elefantes, ballenas, etc. Son como todos los animales tienen distintas. O sea, uno puede hablar del comportamiento típico del mono caí o de la ballena franca austral, pero cada individuo tiene un comportamiento distinto. Entonces hay gente que está estudiando qué determina que un individuo sea más tímido, más agresivo. Bueno, esto es una rama de... Y por ahí, lo que no contó Fermino, pero cuando yo estudié particularmente el comportamiento vocal de los caí, algunos más en particular, durante mi tesis doctoral, pero salíamos al campo con Fermino y con el resto de los chicos y llega un momento en que vos estás prestando mucha atención a los sonidos, porque estás grabando y tratando de identificar las distintas voces, que terminás a identificar a los individuos por la voz, como pasa con las personas. Entonces vos podés decir, allá está Dedos, allá está bueno, porque escuchás las notas de contacto que decía Fermino, cada individuo tiene un sonido distinto. Así es como ellos también saben lo mismo, ¿no? Bueno, allá está bueno, allá está Dedos, saben lo que está cada uno. Porque esas notas de contacto, cada uno tiene un timbre de voz que te permite identificarlos por la voz. Y después, volviendo al tema de las personalidades, es una anécdota para mí increíble. En el año 92 estaba Dani y estaba una colega colombiana, Patricia Escobar, que también fue alumna de Charlie Jansson. Y estábamos a la noche, después de un día de campo siguiendo monos, y Patricia se le ocurre decir, a ver, ¿quién soy? Y se pone a imitar un mono. Y dijimos, bueno, es tal. Y ahora imitaba otro mono. Imitaba a los monos del grupo y nosotros sabíamos quiénes eran. O sea, eso te da una idea de hasta qué punto podés conocerlos, conocer sus personalidades. Y bueno, por ahí me adelanto, pero eso también genera una empatía especial, ¿no? Con los individuos que estás estudiando, que es muy fuerte, ¿no? Pensé que ibas a decir algo. Me estaba acordando de algo, pero contanos. Una pavada. Que con esto que decía Mario de las personalidades, de la chica que se puso como a imitarlos, nosotros también por ahí lo que hacíamos a veces era jugar. ¿Vieron ese juego que te pegás como un personaje y el otro tiene que adivinar y esas cosas? O sacás como de un sombrerito y vas imitando y tienes que ir adivinando. Y lo hacíamos por ahí mucho, como poniendo los nombres de los monos del grupo y los adivinabas. O sea, de verdad que sí vas viendo las distintas personalidades de cada uno. O sea, todo el grupo lo logramos adivinar, digamos. Bueno, acá un poco, si bien se coincidieron con las anécdotas, pero es de alguna forma casi lo mismo. Bueno, ¿por qué es tan importante la continuidad en un proyecto de investigación de estas características? O sea, ese trabajo, no es lo mismo decir, bueno, hace 35 años X proyecto, pero fue interrumpido, se retomó, se dejó. Pero este trabajo continuo, ¿por qué es tan importante para el trabajo científico? Mario, Yamila y Fermino también quieren hablar un poquito del trabajo con los chicos. Bueno, como mencionó Yami, hay estudios que podés hacer o preguntas que haces porque generaste conocimiento antes. Y incluso un proyecto de investigación genera capacidades en personas que también son importantes para darle continuidad.
por ahí Fermino es más humilde en su interpretación del rol que tiene o que tuvo, como contaba, pero creo que sin Fermino el proyecto no podría haber tenido la continuidad que tuvo o hubiera sido más pobre. Porque él, por ejemplo, tenía una memoria de los individuos y venían asistentes nuevos, gente nueva. Fermino muchas veces les enseñaba quién era cuál, ¿no? Entonces, esas capacidades se consiguen cuando vos le das continuidad al proyecto, y como decía Yami, por ejemplo, ella está haciendo el proyecto de investigación. Es posible porque antes estudiamos las vocalizaciones, hicimos experimentos con entrenadores. Cuando digo hicimos, me refiero a cualquiera del equipo, ¿no? Del grupo. Y eso generó una capacidad, y aparte hay una forma de transmitir el conocimiento que no es solo a través de papers, sino de salir al campo, de charlar. Y si un proyecto se corta por un tiempo muy largo, todo eso se corta. Entonces, por ejemplo, es muy dramático lo que está pasando con la ciencia ahora en Argentina, con tantos proyectos que están perdiendo su continuidad por falta de financiamiento. O sea, no todos los proyectos tienen que tener continuidad, pero hay muchos proyectos que se enriquecen por la continuidad por estas cuestiones, porque generas capacidades, conocimiento, transmitís conocimiento intergeneracionalmente, y generás como escuelas, ¿no? O sea, uno puede hacer genealogías. Yo le mostré la foto de Alejandro Brown y de Charlie Johnson, y alguien puede estudiar el legado que dejaron de mucha gente, que fueron algunos de ellos. Yo quizá también jugué un rol de formador, por estar muchos años en el proyecto, y bueno, si yo no hubiera podido continuar con mi actividad científica, esa gente a lo mejor no se hubiera formado. Es autorreferencial, pero es válido para cualquier situación. Entonces, le agrega un valor agregado a un proyecto que es incuantificable, es muy difícil de cuantificar. Por eso es tan importante darle continuidad a los proyectos científicos, a las políticas científicas, siempre y cuando lo merezcan, ¿cierto? Siempre y cuando sean proyectos que valen la pena, que producen información valiosa, pero sí, es una pena lo que está pasando ahora con la ciencia en Argentina por eso, ¿no? Porque se están cortando muchas líneas de investigación, mucha gente muy bien formada, y especialmente los mejor formados están yendo, entonces no dejan escuelas, no forman a otra gente. Así que lo que puedo decir sobre el proyecto CAI, que es un proyecto de muy larga data, es válido para cualquier proyecto de investigación. Sí, está clarísimo. Incluso Yamila, lo que contaba, que ella conoció el proyecto CAI, tuvo la oportunidad por cómo se venía desarrollando y sin duda se quiso sumar. Y sí, la verdad, lo que está pasando a nivel nacional con la ciencia, que no es la primera vez que pasa, es realmente una catástrofe que esta vez es mucho más pronunciada y se van a perder muchas cosas. Ya como para ir terminando, yo tampoco quería terminar, sinceramente, pero bueno, un poco, durante todo este tiempo, Fermino, te pregunto a vos primero, ¿qué es lo que más aprendiste? ¿Qué es lo que más te sorprendió de todo lo que hiciste? Algo que no sabías, que conociste un montón de cosas, pero ¿qué te sorprendió? ¿Qué aprendiste que te decís, ay, esto no lo esperaba? La capacidad. Y bueno, yo también no pensaba de llegar hasta acá. Pero bueno, todo se puede. Si vos querés, todo se puede. Así que estoy en eso. Y me gustó mucho el proyecto que llevamos ahora. A través de eso también tuve la experiencia de conocer varios proyectos. A lo largo de estos trabajos que estoy llevando, le ayudé a varios investigadores. Por ejemplo, le conozco
por acá está Paviolo, también estuve con él. Le nombro a Genoveva, también estuve en el proyecto, en varios, no quiero nombrar a cada persona, pero a lo largo de mi carrera estuve con varios investigadores ayudándoles, dándoles, haciendo algunos de senda para ello. Así que tuve la experiencia de hacer muchas cosas en este proyecto. Y le doy gracias a todos los investigadores por darme confianza en mí. Y bueno, estoy acá. Eso es fundamental para mí, no por Yamila, Mario, la misma pregunta. ¿Qué los sorprendió? ¿Qué aprendieron en todo este tiempo? De cada uno. Bueno, yo sé muchas cosas. Por ahí mencioné alguna que antes de empezar el proyecto, por ahí no tienes la percepción de los animales que te encantan, pero llegar a conocerlos con tanta profundidad y encontrar, en particular en los monos, tanta afinidad con nosotros, ¿no? Detalles como lo que contaba, de conocer, digamos, hasta qué detalle uno puede conocer las personalidades de cada uno, conocer, darte cuenta que muchas de las percepciones que tienen los seres humanos están equivocadas respecto a los animales. Los caí en particular fueron objeto de estudios. Frans de Waal, primatólogo de Países Bajos, que vivió buena parte de su carrera en Estados Unidos, y que ha escrito muchos libros sobre primatología, usó a los monos caí como modelo de estudio y muestra, por ejemplo, cómo se pueden buscar las bases morales de los seres humanos en los animales. Qué sé yo, por ejemplo, nosotros vimos cómo los caí evitan la endogamia, el incesto, ¿no? Y vos le preguntás a cualquier ser humano y te va a decir que el incesto es algo aprendido culturalmente. Y nosotros vimos, siguiendo la genealogía de los individuos, que es otra de las cosas importantes de los proyectos de largo plazo, ¿no? Que uno adquiere conocimiento que no se adquiere de otra manera. Pudimos estudiar cómo evolucionan los grupos, cómo se van generando y cambiando las jerarquías a lo largo del tiempo. En un proyecto de un año uno tiene una foto, pero uno cuando ve la película empieza a entender un montón de cosas. Y por ejemplo, veíamos que evitan el incesto. El macho dominante, por ejemplo, no copula con sus hijas, y sus hijas no lo buscan al macho alfa cuando entran en celo. O sea, claramente saben quién es el papá, quién es el hijo, y saben que hay ciertos comportamientos que no corresponden, entre comillas, por esa relación. Después vimos casos de infanticidio, por ejemplo, dramático. Vimos casos de hembras que el bebé murió durante el parto. La hembra cargó al bebé muerto durante 10 días. Y hace poco salió un libro de una filósofa española, Susana Monzó, que habla de la posibilidad de que los animales entiendan la muerte, entiendan un concepto de la muerte. Muy interesante ese libro, y usa ejemplos, por ejemplo, de cómo los animales tienen comportamientos que parecen ser, como en los humanos, comportamientos ¿cómo se dice? De duelo, ¿no? Y ha sido observado en un montón de especies, ¿no? Y generalmente son especies sociales donde los animales establecen relaciones de largo plazo, incluso entre animales que no están relacionados, no son madre e hijo, ¿no? Y establecen ese tipo de relaciones y tienen un periodo de duelo después de la muerte de los individuos. Bueno, ver esas cosas en primera persona, o sea, están conociendo esas cosas, viéndolas muy de cerca,
que cambian la percepción de la vida, creo yo, ¿no? En general. En particular de lo que son los animales, pero de la vida en general. Y bueno, esas son cositas que le agradezco a estos bichos, a tantos otros, ¿no? Porque otros animales también te enseñan muchas cosas, pero tuve muchas sorpresas de ese tipo que son muy valiosas como aprendizajes, cómo veo el mundo yo ahora es distinto de cómo lo veía antes de estudiar estos bichos. Ay, qué difícil ahora. No sé, comparto mucho todo lo que dijeron Fer y Mario. No sé si hay demasiado para agregar. También, o sea, creo que aprendí mucho desde como lo emocional, que era un poco lo último que contó Mario, o desde la inteligencia que tienen ellos, que si bien creo que la mayoría de nosotros pensamos como, bueno, o tenemos esa percepción de que los monos son dentro de todo como de los animales más inteligentes, pero creo que me sorprendieron mucho más con esta capacidad de esta creación de, no sé, de los mapas mentales, de recordar cosas muy puntuales, no sé, estudios anteriores que se hicieron que ellas sabían más o menos la frecuencia con la que maduraban los frutos y ahí recién volvían, como, no sé, creo que me sorprendió mucho. Y después pequeñas cosas de distintas estrategias que ves, ellos comen también, por ejemplo, caracolitos, y hay algunos que como que los golpean para abrirlos, otros los amasan, y vas viendo que distintos individuos usan a veces como distintas técnicas, o cositas, por ejemplo, también en las, no me sale ahora, como las tacuaras, van y como que empiezan con el dedito a golpear y ponen la oreja, y cuando escuchan que justamente hay como un cambio ahí en las vibraciones cuando está vacía y cuando está ocupada, muerden y sacan gusanitos, como aprender distintas cosas, digamos, de cómo ellos utilizan el lugar donde están, digamos, y las distintas estrategias que tienen para muchas cosas. Y las personalidades que ya lo nombramos muchas veces, no sé, ves que hay hembras con bebé que lo cuidan como hasta el último momento, que ya el bebé tiene casi su mismo tamaño y lo sigue cargando. Y hay otras que un bebé muy chiquito y lo dejan y llora y no va nadie, y capaz lo va a cuidar otro individuo. O sea, cuando pasas mucho tiempo con ellos es imposible, creo, no empezar a ver como esas distintas personalidades. Y distintas cosas, como decía Mario, también como muy parecidas a nosotros y que hace que capaz como nos llegue mucho más y que como poder lograr como esa empatía con ellos, ves como a veces incluso hasta comparten su comida con otros individuos, cómo se cuidan entre ellos, en todo el grupo, no sé, creo que uno puede realmente como pasar muchas cosas lindas con ellos, o incluso ver cómo, o en mi cabeza, disfrutan hasta pequeñas cositas. Una vez me acuerdo, vi un mono que estaba acostado y estaba medianamente como con sombra en esa parte y entró un rayito de luz y justo como que él vio eso y puso la manito y como que la tuvo un ratito en el rayito de sol y después la sacaba y lo volvía a poner y yo no sé si o veía la luz o sentía el calorcito, pero como que estaba él re entretenido haciendo eso y son capaz pequeñas cosas, pero no sé, a mí me llegan un montón. Es como cuando nosotros cuando éramos chicos y chicas, que a ver qué es esto. Bueno, mi última pregunta iba a ser la importancia del trabajo en equipo, con la comunidad, pero ya la respondieron demasiado bien Fernando y los tres. Así que bueno, nos despedimos. Mis preguntas ahora vienen de ustedes con un aplauso y agradecerles muchísimo. Como les decía al principio, 35 años en 35 minutos es muy complicado, nos quedamos con ganas de un montón de cosas. Pero bueno, empezamos un poco con las preguntas. ¿Quién quiere hacer alguna pregunta? Tú sabes. Bueno, dale, vamos a romper el hielo. Dale, si no, no hacemos nada. Ah, no, voy yo. Pero va a ser más que nada cuántico. En estos 35 años, ¿cuántas generaciones han pasado? 1. Número 2. ¿Cómo se conforman las tropas? ¿Qué cantidad de individuos tiene?
si dentro de una misma tropa hay machos alfa y hembras alfa, ¿y quién manda más? ¿Mandan las mujeres o mandan ellos? Y por último, sabemos todos, con todas las indicaciones, o todos los fundamentos, mejor dicho, con respecto a haber elegido el mono caí, pero ¿cuáles serían sus vulnerabilidades aparte de los depredadores de la selva? Sabemos, al menos dicen, por favor, ustedes como grandes especialistas, desasnenme, que el canalla es atacado por la fiebre amarilla, por ejemplo. ¿Cuál sería el caso de la vulnerabilidad que encontraría aparte, reitero, de animales mayores que lo puedan llegar a consumir, entre comillas? No sé si se entienden mis preguntas. ¿Se entienden? Primera instancia, ¿cuántas generaciones? Primera instancia, ¿cuántas generaciones? Digamos, la vida de un caí, ¿cuánto sería? Entonces, ¿cuántas generaciones hemos visto a través del tiempo? Aprox. Que respondo yo. En tiempo generacional habría que hacer un cálculo. El tiempo generacional es uno de esos conceptos ecológicos que requieren muchas. Pero para darte una idea, son muy longevos. Se sabe que pasan los 30 años en condiciones silvestres, los 40 en cautiverio. Las hembras alcanzan la edad reproductiva a los 5 o 6 años, es cuando tienen su primer celo. Los machos probablemente no lleguen a empezar a reproducirse hasta los 8 o 9, porque les cuesta bastante establecerse en un grupo donde hay un macho alfa grande, dominante. Generalmente entran jóvenes, se quedan ahí y prueban suerte. A veces hacen alianzas entre machos para desbancar al macho alfa, pero hasta los 9, 10 años seguramente ningún macho va a ser macho alfa. Como para que quede más claro, o sea, las hembras nacen en un grupo y quedan ahí, y los machos, para evitar esto de la endogamia que contaba Mario hace un ratito, o bueno, como del insecto, migran a otros grupos. Entonces, bueno. Sí, eso da una idea, ¿no? Son muy longevos y pueden vivir muchos años, maduran muy lentamente. Después preguntaste del tamaño de los grupos. Acá en Iguazú, en Misiones en particular, tienden a ser más grandes que otras especies de zapajos. Puede haber grupos de 50 individuos y algunos grupos chicos hemos visto de 8, 9, pero son grupos grandes. Sería un promedio de 30, no sé si opinan. Porque hemos tenido muchos años y los grupos, vimos también cómo es el proceso de división de los grupos, se forman grupos nuevos, generalmente asociados a recambios de macho y infanticidio. Muchas hembras, cuando hay un reemplazo de macho, se van del grupo o forman un grupo nuevo, especialmente si tienen crías chiquitas, para que el macho no las mate. Entonces tiene una dinámica de los grupos que tienen sus historias, los grupos, ¿no? Un grupo muy grande se puede dividir en 3 grupos más chicos. Y siempre, generalmente, está asociado a este momento en que lo expulsan al macho alfa, lo matan. Después, otra de tus preguntas era... la cantidad de grupos, aproximadamente. ¿Cantidad de grupos? Sí. La densidad de grupos, te diría, es más o menos en el Parque Iguazú, aproximadamente un grupo cada 100 hectáreas, ponele. Pero los grupos se sobreponen un poquito, o sea que Valen, vos tenés la densidad estimada más. Ahí estás. Son las 9 de la noche y estamos hablando de para tener un dato así, claro. Claro. Tiene datos del Con Parque el micrófono y todo. Después nos tenemos a las 5 de la No, mañana. es muy difícil esa Yo había pregunta, estimado pero 16 individuos por
Sí, kilómetro sí, cuadrado. claro, 16 pero varía mucho el tipo de ambiente. Yo estudié en pinos, poner en plantación de pino y es, no me acuerdo ya, pero Es un como tercio, bastante un cuarto. bastante menos, diría 10, creo que era 10, más de 10 veces menos la densidad en esos ambientes. Así que, número de grupos a escala de provincia, por ejemplo, hay que ponerse a ver proporciones de ambiente, y, bueno, pero está difícil. Después, Bueno, en cuanto a las lleguemos a un acuerdo, amenazas, lleguemos a un acuerdo. creo que Fermino y Yamila son los especialistas de las amenazas. Bueno, perdón la interrupción. Entonces, en definitiva, ¿en qué quedamos? ¿Cuánto sería aproximadamente para saber qué decirle a los turistas? Por En el cada Parque 100 Iguazú hectáreas, podría sí. ser 16 individuos cada 100 hectáreas Fantástico. por kilómetro cuadrado. Después preguntaste de la fiebre amarilla. Claro, la vulnerabilidad La que pueda vulnerabilidad. llegar a tener. No son sensibles como los canallá a la fiebre amarilla. O sea, pueden enfermarse, pero uno mirándolos no ve síntomas muy evidentes, entonces son más resistentes que los canallá a esa enfermedad. Pero recientemente hubo casos de tuberculosis en animales muertos y bueno, en invierno uno ve que se llenan de tiña, un hongo, pierden el pelo, porque pasan hambre y es lógico, hay una interacción que estudió Hilaria Agostini muy clara entre el estado alimenticio, el estado, la condición de los animales y la incidencia que tienen las enfermedades, ¿no? Entonces hay algunas enfermedades que los pueden llegar a matar. Y después, bueno, otras causas de mortalidad, depredadores, como lo que está estudiando Yami, ocelotes, pumas. De hecho, aparecieron algunos en los estudios de dieta de carnívoros que lleva adelante el proyecto Yaguareté. Después, hemos visto animales atropellados en rutas. Un individuo llegó con la columna quebrada, estaba en el sendero Yacarateá, esto hace mucho tiempo, ¿no? Aparentemente se había caído, se quebró la columna, una caída muy alta. O sea, las causas de mortalidad son muy altas. La Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos acaba de hacer la nueva categorización y quedó como vulnerable. ¿Está Paula por ahí? No sé si querés comentar algo, Paula, que lideró el proceso. Se fue. Ah, se fue. Pero por suerte en el Parque Iguazú están bien, o sea, no tienen amenazas, salvo este riesgo y esta problemática, no sé cuál es la palabra adecuada, la preocupación que genera el contacto tan cercano con los turistas y la posibilidad de que se enfermen o adquieran enfermedades. De alimento humano, digamos, que también los enferma. Con respecto a la tuberculosis y a la tiña, guarda relación, discúlpenme la pregunta, porque como no sé, prefiero preguntar. Se debe también a una relación entre el aumento de casos de tuberculosis en la provincia de Misiones para humanos y la aparición de un hongo que afecta inclusive a mascotas, o no guarda relación. Porque hubo un incremento de tuberculosis. Fue la provincia que más incrementó esta enfermedad en pleno siglo XXI. Pero no es una cosa es tuberculosis para monos y otra cosa es tuberculosis para humanos, o cómo es el manejo. Esto tendrías que preguntarle a Juan, que está ahí sentadito en el celular, no presta atención a las preguntas. Pero, bueno, lo dejamos para la próxima. El doctor Juan Pablo Arrabal está trabajando en estas cuestiones. La tiña la vemos desde siempre, no es algo reciente. Desde antes que tuvieran contacto tan cercano con los turistas, notábamos que en invierno tenían tiña. La tuberculosis es probable que sea producto del acercamiento a los turistas. Pero, bueno. La tuberculosis que está, los casos que está viendo ahí en los monos en el parque, no es la tuberculosis que se ve incrementada en esta época en la población humana. Es la tuberculosis bovina, que es también una micobacteria que genera tuberculosis, pero es otra especie.
Así que en este caso no estaría asociada. Lo que no quiere decir que los monos no hayan adquirido esta bacteria por el contacto con humanos, eso no lo sabemos. O sea, no se sabe de dónde ellos se enfermaron, si es por el contacto que tienen, porque la enfermedad la estamos viendo ahí en el borde, en Cataratas, donde estas poblaciones tienen mucho contacto ahí con el turismo. Pero bueno, no sabemos si fue adquirida la transmisión a los monos por ese contacto estrecho ahí con la gente, o si la bacteria ya estaba establecida en el ambiente silvestre y llega, la estamos viendo ahí en estas poblaciones. Muchas gracias, muy amables. ¿Alguna otra pregunta? Yo quiero hacer una preguntita. Creo que me escuchas. Hola, buenas noches. Quiero hacer una pregunta con respecto de los monitos con el helicóptero que tenemos en la área Cataratas del lado brasilero. ¿Cómo afecta a ellos? Y quizá dicen lo mismo que nosotros, pero eso. Yo no sé la verdad si, creo que no se hizo un estudio puntual sobre eso, cualquier cosa Mario me corrige, pero nosotros que los estamos siguiendo continuamente, sí vemos que muchas veces le tiran, por ejemplo, alarmas de predador aéreo, digamos, como que es algo que los asusta y viene desde arriba y lanzan como una de estas alarmitas, entonces obviamente para mí en algo sí les afecta, pero no sé mucho. Nadie lo estudió en detalle. Puedo asegurar que sí me molesta mucho a los que investigan los monos. Yo hice mi tesis, justamente comenté que había estudiado el comportamiento vocal y era tremendo, más que en esa época venían desde acá, desde Iguazú, iban por el cañón y era una reverberación tremenda. Entonces yo hacía experimentos con plataformas, tenía todo listo, estábamos con el grabador para hacer el playback, todo listo, y en el momento que aparecían los monos, y era el primer... Yo estaba grabando ahí con el único que se escucha el grabador y yo llamaba a la empresa del ISUR, puteaba, hacía una vuelta, escribí un montón de informes a parques nacionales, porque medía los decibeles y les demostraba con un medidor de decibeles que superaban, incluso en algunos momentos, en algunos lugares, los máximos establecidos por la Organización Mundial de la Salud. O sea, lo que hicieron de ese cambio en ese momento, y sobre todo cuando volaban por el cañón, era tremendo. Y lo que sí, hay un montón de estudios hechos con muchos animales, con aves, por ejemplo, que muestran que los ruidos cambian la forma en que se comunican, aumentan los niveles de estrés de los animales, y eso es para todos, para todos los animales que viven en el Parque Iguazú y todos los humanos que están ahí muchas veces queriendo escuchar a las aves, disfrutando de la naturaleza. Y esos que se comunican tanto por vocalizaciones, digamos, imagino que justamente interfiere como capaz de la comunicación grupal, digamos. Sí, sí. Bueno, muchas gracias. Buenas noches y muchas gracias por la presentación, muy linda. Imagino que con 30 años de proyecto, mantenerlo en el tiempo, mucho conocimiento generado, permite abordar preguntas cada vez más complejas, ¿no? ¿Qué preguntas vienen ahora para el proyecto? O sea, ahora lo último ahí, el proyecto de Yami es Paisaje Sonoro. ¿Qué preguntas faltan todavía por contestar? Nunca se terminan las preguntas. Preguntas que faltan contestar, un montón, hay para hacer un montón de estudios, de tesis. Por ahí no sé si Clara anda por ahí todavía. Pero... Creo que se fueron con los niños. Porque hoy justamente estuvimos en una reunión y estuvimos charlando de eso, ¿no? Cómo continuar el proyecto, qué preguntas abordar, dónde buscar fondos, que es fundamental, porque acá ya no hay, entonces... así que no hay una pregunta particular. Hay tesis en curso, hay
ahí está Yara, que también está haciendo su tesis con preguntas muy interesantes. Valentín acaba de terminar su tesis, todavía está intentando publicar cosas. Y hay, bueno, infinidad de preguntas. No te puedo hacer una particular. Estamos hablando de cómo asociar toda la ecología de movimientos, que es la temática que abordó Valentín, con cuestiones de salud de los monos, muchas cuestiones relacionadas también con el turismo y la alimentación. Incluso pensamos por ahí extenderlo a los cuatíes y las urracas, ver cómo cambia, por ejemplo, la microbiota de los animales, que están estudiados en humanos, pero con fauna silvestre poco, cómo cambian las enfermedades. Hay mucha gente, Mariela, trabajando en el instituto en estas cuestiones. Bueno, hablamos también incluso de los microplásticos, por ejemplo, a los que pueden tener acceso. Hay gente que está estudiando eso y por ahí colaborar con ellos, participar en una colaboración. Hay tantos temas para abordar que son es inabarcable e interminable, ¿no? Para cientos de años de investigación. Mientras sigan los monos y sigamos los humanos. Bueno, no sé si es la última, pero quería mencionar también... Acá hay una pregunta. Bueno, pero no importa. Puedo mencionarlo. Que deje que cierre. Que fueron muchos años, y fue mucha la gente que pasó por el proyecto. Y bueno, en particular quería mencionar a Celia Baldovino, porque creo que Celia y Fermino fueron las almas del proyecto, por decirlo de alguna manera, los que realmente le dieron continuidad, porque ellos estuvieron mucho más tiempo que yo. Yo participé muy intensamente los primeros 10 años del proyecto y después empecé con otros proyectos, con otras responsabilidades. Sigo codirigiendo tesis doctorales, pero los que van al campo y hacen la tarea son otros. Y quería destacar eso, ¿no? El rol que tuvo Celia Baldovino en el proyecto, que fue impresionante, porque fue la principal colaboradora de Charlie durante muchos años, y también con Fermino eran los que mantenían la historia de los grupos, que conocían a todos los individuos de varios grupos, y eso permitió darle continuidad al proyecto. Yo tengo una pregunta en particular para Fermino. De todos los monos y monas que conociste, ¿cuál es el que más te gustó, más te llamó la atención? ¿Por qué? Y si conociste a la mona Genoveva, que me cuentes algo de ella. Perdón, Geno también pasó por el proyecto. Hay muchos que están acá pasaron en algún momento, aunque sea fugazmente, por el proyecto. Bueno, primeramente, cuando llegué en el proyecto, estaba con el grupo de Macuco, que en el primer grupo que trabajé con ese grupo, y para identificar, creo que cada uno tenemos formas de mirar para identificar algunos, por ejemplo, porque no son iguales. Yo al principio pensaba así también, como por ejemplo, si estoy en el medio del grupo, no sabía cuál era macho, cuál era juveniles. Entonces para mí era todo igual al principio, pero siguiendo todos los días, estar todos los días con ellos, para mí es como una familia. Voy identificando a individuos de cada, por ejemplo, juveniles, infantes. Yo, como dijo Yami, me divierto mucho con ellos. Y pasé muchos años viendo a través que
a través que pasó con infanticidio, muchas cosas lo vi. Entonces, para mí es como una familia, entro con ellos y me divierto. Y en el grupo, cada uno tiene su función. El macho, la hembra, juveniles. Por ejemplo, subadulto es lo que va adelante y va, por ejemplo, va de rumbo. Y si hay otro grupo, entonces lo avisan. Tienen un sonido que ellos saben que hay otro grupo. Entonces, el macho que dirige el rumbo, digamos. Si el macho vuelve, todo vuelve con ellos. Entonces, cada uno tiene su función. Y Fermino, ¿y te acordás de alguno en particular, así que te llamaba la atención o que te generaba como, qué simpático que es, o tu mono preferido, digamos, o mona? Mira, de mi parte, yo no tengo para decir este monito en particular, pero sí puede ver alguno, por ejemplo, un macho que era en el grupo de Macuco, que se fue en otro grupo, que nosotros le llamamos Benjamín. Ese era un juvenil cuando llegó. Y después se fue al otro grupo, que nosotros le llamamos Albino. Se fue con ese, pero como después de 4 o 5 años, quedó un macho dominante en ese grupo. Y al principio yo no sabía que era el macho dominante, era Benjamín. Y un día estábamos siguiendo grupo Macuco, se encontró con otro grupo y después miré hacia arriba y había un macho dominante. Y miro con binoculares y le digo, che, este es Benjamín. Pero pasó muchos años después, pero encontré con otro grupo y ya es macho dominante. Entonces ahí ese monito era, digamos, la más conocida de todos. El Benjamín. Gracias. Se puede hacer 2 acotaciones y ya me voy. 2 acotaciones y me voy. Entonces, a diferencia de los cánidos, donde la hembra puede llegar a cometer el infanticidio, en este caso sería el macho alfa que lo lleva a cabo. Nunca lo haría una hembra. Sí, el nuevo macho. Ok, pero siempre el macho, no la hembra. No es como Siempre el nuevo macho. Sí. O sea, es una estrategia reproductiva de competencia entre machos. Lo que hace es matar a las crías para que las hembras entren en celo más rápido. Un pícaro, digo. Sí, podemos hacerlo así. Y la otra cuestión, ya que Fermino habló del rumbo, recordamos que en Cataratas estaba atravesando las vías del tren la tropa, y hasta que no pasó el último, el mono, yo no sé cómo llamarlo, el que queda al final, no se movió. ¿Tiene algún nombre en especial? ¿El que va a la retaguardia? Bueno, bien, ya me quedó de claro, no necesito más contestación. No, quizás de la misma manera que él dijo que iban definiendo. ¿Cómo? Como el relincho en otra especie. Claro, si realmente se lo denominara de alguna especie, de alguna forma, pero ya sé que es el último. Muchas gracias. Bueno. Bien. ¿Alguna pregunta más? No va a matar. ¿Listo? Bueno, saludamos nuevamente con una aplauso.